continuar allá en primera carta a los Corintios, capítulo 2, primera carta a los Corintios. Los niños van para Primera de Corintios. Vamos a estar viendo, hermanos. Ahora vamos con el capítulo 2 de primera a los Corintios. Hemos comenzado esta carta y es muy interesante lo que hemos estado viendo. Vamos, hermanos, a ver ahora capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6 al versículo 8. ¿Me siguen con su vista ahí, por favor? ¿Me siguen con su vista? Yo voy a dar lectura a estos versículos. Dice el versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría... Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Vamos a leer solamente estos versículos, estos 3 versículos, y vamos, hermanos, a continuar viendo esta carta. Hay mucha enseñanza en todos estos pasajes. Vamos a ver hoy acerca de este tema, ¿verdad, hermanos? La revelación, ¿verdad?, que Dios está dando a través de, primeramente que nada, Dios le revela a Pablo, ¿no?, cosas que estaban ocultas, que eran misterio, y que ahora ha sido revelada por medio del Espíritu Santo en el tiempo justo, en el tiempo exacto, en el tiempo de Dios. Se revela todo esto que es misterio, de que de hecho misterio, ¿verdad?, es algo oculto, ¿verdad? Pero ya cuando se revela ya no es un misterio, es algo conocido. Entonces vamos a ver esto, hermanos. Vamos a orar. Padre, ayúdanos por favor una vez más. Ponemos en tus manos. Ruego la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a aprender, Dios mío, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Miren, hermanos, dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y hablándole, diciéndole: sin embargo, hablamos, dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, dice, que perecen. Pablo hablando de la sabiduría espiritual, hermanos, de la sabiduría que no viene del mundo, es una sabiduría que viene directamente de Dios. La sabiduría, hermanos, que todos nosotros conocemos, ¿verdad?, es el consejo que Dios nos da, que como cristianos, hermanos, debemos recibir con mucho deseo, con mucho anhelo, porque es una sabiduría que nos va, hermanos, a librar de muchas cosas y nos va a ayudar a entender el propósito de Dios, nos va a entender la voluntad de Dios. Es una sabiduría que no existe en este mundo, que viene solo de Dios. Ahora, Dios en su sabiduría, Él tiene en su mente, ¿verdad?, lo que Él va a hacer de aquí a tantos siglos. ¿Verdad, hermanos? Él tenía en su sabiduría, Él ya tenía lo que Él iba a hacer, lo que Dios iba a hacer. Dios ya, hermanos, en algunas partes del Antiguo Testamento ya se hablaba un poco acerca de se hablaba de la obra de Cristo, pero algo acerca de la iglesia. Pero no era algo revelado, podríamos decir claramente, sino que era todavía un misterio. A veces los profetas hablaban algo, ¿verdad? Ellos profetizaban y pensaban que ya en ese momento iba a suceder, ¿verdad? Ellos decían y hablaban, pero no, ni ellos sabían en el momento en que solo Dios sabe el momento en que Él lo iba a ejecutar. ¿Ok? Por esa causa solamente nosotros sabemos lo que se nos es revelado. No conocemos nosotros más allá de lo que Dios nos ha revelado y de lo que Dios quiere revelarnos. Amén. Así
Así que lo que Dios ya reveló en su palabra es lo que nosotros debemos aprender y entender y atesorar y guardar en nuestros corazones. Y es mucho lo que se nos ha revelado. Amén. Es mucho. Entonces es importante que nosotros veamos, hermanos, acerca de lo que Pablo está diciendo acá. Dice aquí, dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Dice, entre los que han alcanzado madurez. Una, hermano, primeramente que nada, el hombre natural es el hombre inconverso. El hombre inconverso no entiende las cosas espirituales. La misma palabra nos menciona, para él son locura y no las puede entender. Así que el inconverso no puede entender las cosas espirituales. Ahora, el cristiano inmaduro tampoco puede entender, tiene que ir poco a poco, ir aprendiendo estas cosas, ¿ok? Ahora, cuando somos nuevos en Cristo, es muy importante, hermanos, que nosotros podamos ir deseando aprender cosas de Dios. Conforme nosotros deseamos y nos metemos más en el secreto del Señor, buscamos al Señor, le pedimos a Él que nos ayude a entender, Él va a ir revelándonos de acuerdo a lo que nosotros podemos ir asimilando cada día. ¿Ok? Si nosotros somos rápidos para aprender, Dios nos va a ir revelando más cosas. ¿Ok? Si nosotros nos tardamos para creer o para entender o para ejecutar algo que Dios nos está diciendo, Dios nos va a ir dando de acuerdo a la capacidad que nosotros tenemos para entender, ¿verdad? Porque Él no va a darnos así todas las cosas y nosotros vamos a estar ahí todos mareados sin saber, ¿verdad?, qué es esto y qué es esto otro. Pero Dios nos va a ir revelando poco a poco lo que Él quiere para nosotros y de acuerdo a la asimilación de cada uno. Por eso dice la palabra de Dios aquí, versículo 6 de Primera de Corintios, capítulo 2. Dice, ¿verdad? Dice ahí, sin embargo, hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez. Ok, Pablo, hermanos, quería hablarle a los corintios cosas más profundas, cosas, ¿verdad?, que él quería enseñarle a los corintios, pero cuando llegó se encontró con una iglesia muy inmadura. Una iglesia que estaba luchando con muchas cosas humanas todavía, estaba luchando con muchas cosas muy básicas todavía. Entonces Pablo no pudo llegar con ese mensaje que él quería, darle otra enseñanza más profunda a los corintios. Entonces ahí es cuando él dice, sin embargo, hablamos, dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez, aquellos que van creciendo, como hemos visto otra vez allá en Hebreos, que dice que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿verdad?, en el bien y en el mal. O sea que ya no hay necesidad de estar tras ellos, sino que ya ellos mismos van aprendiendo, ¿verdad?, a saber lo que es lo bueno y lo malo, van haciendo lo bueno, van desechando lo malo y ya van creciendo más cada día espiritualmente. Entonces ellos ya pueden discernir las otras cosas, ¿verdad?, más profundas que Pablo en este caso quería enseñarles. La iglesia de Corinto no estaba preparada para otras cosas. Tuvo que venir desde abajo Pablo otra vez y volverle a recordar las cosas básicas, ¿verdad? Y hablarles acerca de este tema de las divisiones que ellos tenían y la mezcla que estaban haciendo y que ellos tenían que corregir ese problema ahí en la iglesia y que tenían que no pensar como pensaban los gentiles, ¿verdad? Hablando acerca de este gran problema que más adelante vamos a ver, ¿verdad?, que había en la iglesia, un pecado terrible, ¿verdad?, escandaloso que había ahí y que no había, ellos no lo podían, no lo arreglaban, ¿verdad? Algo muy importante, ¿verdad?, que tenían que arreglar de un principio. No había alguien, un liderazgo, ¿verdad?, que pudiera guiar, ¿verdad?, a la iglesia. Entonces Pablo menciona ahí que la iglesia estaba bastante estancada. Entonces vemos aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice sabiduría, dice, no de este siglo, dice, ni de los príncipes de este siglo, dice, que perecen. O sea, no habla de la sabiduría mundana, no habla de la sabiduría de este mundo, habla de la sabiduría de Dios.
la sabiduría que proviene de Dios, ¿ok? Vamos a hablar acerca de esta sabiduría de la cual Pablo está hablando. Primero, esta sabiduría proviene de Dios y no del hombre, ¿verdad? Cuando vemos ahí, es para el santo, para los santos que han madurado. Ahora, esta sabiduría, como yo menciono, es para aquellos que ya van dando pasos hacia adelante. A veces cuando se hablan algunas cosas más, un poquito podríamos decir, diferentes a lo básico, hay cristianos que todavía no la pueden asimilar, ¿verdad? No la pueden entender todavía. Entonces, en la vida cristiana hay niveles de crecimiento en cuanto a conocimiento y en cuanto a ejercitación, ¿verdad? De la palabra que recibimos cada día. Algunos reciben una palabra y la dejan, y no la ejecutan, no la creen, no la llevan a cabo, no la obedecen, entonces se estancan y no pueden recibir más palabra porque todavía están estancados en esa verdad, no han dado ese paso todavía. Entonces, como yo menciono, hay cristianos que rápidamente captan, rápidamente crecen, rápidamente asimilan, y su crecimiento y su fortaleza es más grande, ¿me entienden? Entonces, por esa causa, hay diferentes, como yo menciono, crecimiento, ¿verdad? En cada cristiano. Algunos son nuevos, ¿verdad? Nuevos, pero van creciendo rápidamente, asimilan, toman para sí, y ese cristiano se fortalece y crece más. Hay cristianos que ya tienen años y todavía están por ahí estancados, que no pueden dar el siguiente paso y están ahí luchando y batallando con cosas muy básicas todavía. Entonces, el crecimiento en cada uno es diferente, pero eso no depende de Dios, depende de nosotros mismos, de cada uno de nosotros mismos, de cómo asimilamos la verdad de la palabra de Dios. Entonces, por eso dice aquí Pablo, ¿verdad? Habla acerca de eso. Dice, hablamos sabiduría, dice, no de los príncipes de este siglo que perecen. Los príncipes de este siglo perecen. Toda sabiduría de este mundo, ¿verdad, hermano? Se queda acá, pero la sabiduría de Dios es la que permanece, porque es una sabiduría eterna. Cuando nos enseña Dios en su palabra, por eso cuando que hace la voluntad de Dios, dice, permanece, dice, para siempre, porque esa sabiduría nos lleva a una vida eterna, esa sabiduría nos lleva a un galardón eterno, esa sabiduría, hermano, nos lleva para que nosotros hagamos cosas eternas, ¿verdad? Que permanecen para siempre, y esa es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, la palabra de Dios está diciendo el Señor, sin embargo, hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, dice, no de este siglo. Ahora, esta sabiduría, como vemos, hermanos, es una sabiduría que proviene solamente de Dios. El plan que Dios tiene para su pueblo y su creación. Alguna sabiduría, el plan que Dios tiene, hermano, que Dios ya tiene reservado para su pueblo. Ahora, Dios lo ejecuta en el tiempo, como yo mencioné hace un rato, en el tiempo que Él considera, en el tiempo justo, en el tiempo correcto. Amén. Ejecuta el plan que Él tenía para con nosotros, ¿ok? Para con su pueblo. La iglesia, el plan que Dios tenía, que la iglesia iba a ser un cuerpo, un pueblo adquirido por Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya estaba en la mente de Dios. No es que se le ocurrió en un momento cuando el hombre falló. No, Dios ya lo tenía en su mente, el plan de Dios para la iglesia. ¿Ok, hermanos? Entonces ahora creemos que era un plan que Dios tenía en general para la iglesia. Ahora no estamos hablando esto de la predestinación del hombre, que Dios dice, este va a ser salvo y este no va a ser salvo, no. Dios en sí, en el cuerpo, lo que es la iglesia, Dios ya tenía presente eso. Mas Dios en su misericordia ha dado oportunidad a todos para que se arrepientan, ¿verdad? A todos para que crean. Se anuncia el evangelio a todo el mundo y todos deben escuchar. Ahora, la decisión es muy importante que Dios nos dio a cada uno de nosotros, para que nosotros decidamos, ¿verdad? En cuanto al evangelio. Gloria a Dios a aquellos que han decidido.
de creer al Evangelio, ¿verdad? Que Dios le dio luz y ustedes pudieron tomar esa decisión de recibir a Cristo como su Salvador. ¿Verdad, hermano? El Espíritu Santo nos da esa luz, le da la luz al inconverso, ¿verdad, hermano? Pero el inconverso decide él qué va a hacer. El inconverso decide, hermano, si va a recibir o no va a recibir. Entonces Dios en su misericordia, hermano, nos da esa luz para que nosotros podamos, cuando escuchamos el Evangelio, ¿verdad?, a través de su palabra, poder nosotros tener la luz para entender ese mensaje. Ahora algunos lo entienden, pero no lo reciben. Hay mucha gente que entiende el mensaje, pero hay otras cosas que le impiden recibir ese mensaje. Hay gente a quienes uno le explica bien y luego dicen, no, pero por ahora no, porque yo tengo otros planes, ¿verdad? Entienden, escuchan el mensaje, el Espíritu Santo le da luz, pero ellos no lo reciben. Por eso la Biblia dice que ya no va a haber, dice, misericordia para aquellos que en algún momento, dice, les alumbró, dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ellos no quisieron tomar decisión por el Señor, ¿verdad? Dice que ya es imposible que una vez, dice, sean nuevamente restaurados. Ahora, como yo digo, Dios es tan misericordioso que Él pasa en su gran misericordia, Él sigue dando oportunidad para aquellos hermanos que, verdad, que una vez escucharon y no recibieron. Dios aún les sigue dando oportunidad y mientras tienen vida tienen oportunidad, ¿verdad? Ahora, pero aquí la palabra de Dios nos menciona, hermanos, y dice la sabiduría de la cual viene de Dios, esa sabiduría. Esta sabiduría ha estado oculta, ¿ok? Una sabiduría que estuvo oculta por generaciones y generaciones. Una sabiduría que no se había dado a conocer, ¿verdad, hermano? Un secreto sagrado, se refiere a un misterio que es un secreto sagrado que solo está en la mente de Dios y que Él la ejecutó en el momento que Él su sabiduría, Él sabía que era el momento justo. Se habló mucho del Mesías, se habló de la crucifixión del Mesías. La gente de este mundo no entendía, aún los discípulos, ¿verdad? Entendieron después de que Dios le abrió el entendimiento, pudieron entender el mensaje de la crucifixión, el mensaje, hermano, de la redención. ¿Ok? Isaías hablaba acerca de la muerte del Mesías. Daniel hablaba acerca de la muerte del Mesías. Vemos, hermanos, ¿verdad?, acerca de las fiestas que representan o es una figura de lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero no se hablaba claramente como se habló ya en el Nuevo Testamento, pero ya se anunciaba todo lo que iba a pasar. Entonces Pablo aquí está hablando, hermanos, y Pablo está diciendo acá, dice, y él está diciendo que esta sabiduría, ¿verdad?, que estaba oculta. Dice, la sabiduría oculta. La sabiduría oculta. Entonces para muchos esto sigue siendo algo oculto porque no lo pueden entender. Para muchos esto sigue siendo un misterio porque no lo han podido entender, no lo han podido recibir. Ahora, hermano, como yo menciono, las autoridades de ese tiempo, para ellos era una locura. La Biblia nos menciona, hermano, era algo oculto, un secreto, una verdad que estuvo, hermano, escondida en las edades, ¿verdad?, pasadas. Dios usó a Pablo para revelar y dar a conocer los diferentes misterios en cuanto al Evangelio. Dios usó al apóstol Pablo para que a través de él a los gentiles se diera a conocer los misterios, ¿verdad?, de todo esto. Porque antes era un misterio. Mira, hermano, algo oculto. Vea conmigo, por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 25. Colosenses capítulo 1, versículo 25. No lo podían entender. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 25, por favor. Mire, dice de la cual fui hecho
Dice ministro. Colosenses 1:25. Dice 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26. El misterio, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire, hermano, dice que había estado oculto, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, que Dios quiso que se revelara en el tiempo exacto, no antes, ¿verdad? En el tiempo exacto se debería revelar este misterio. No se podía revelar antes de la crucifixión de Cristo. No se podía revelar antes, ¿verdad?, de que sucedieran todos estos eventos. El misterio de esta obra redentora se tenía que revelar después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La obra, cuando ya estuviera la obra completa, el Espíritu Santo dio a entender al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo enseñando, hermano, estos misterios ahora a la iglesia, a sus santos, dice la palabra de Dios. Entonces dice ahí, dice, pero que ahora ha sido, dice, manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, hermano, antes no se podía entender porque era un misterio, pero el Espíritu Santo lo revela. Amén, porque el Espíritu Santo y la Biblia lo revela todo, aún lo oculto de Dios. Y Dios lo revela en el momento que Él quiere. Amén. Entonces, vemos aquí qué interesante, hermano, cuando vemos la revelación. Esto, ahora mire conmigo Efesios capítulo 3, versículo 8, ahí cerquitas. Efesios capítulo 3. Efesios 3. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice ahí en el 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Pablo dice que Dios le dio el privilegio a él, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, dice, en Dios. ¿Ok? Dios lo tenía como un misterio escondido, un misterio que se revelaría, ¿verdad?, hasta el momento de la iglesia. Entonces, vemos acá, hermanos, ¿verdad? Entonces, esta sabiduría es una sabiduría que viene de Dios. Esta sabiduría es una sabiduría que estuvo o ha estado oculta. Para algunos, como menciono, sigue oculta.
porque no tienen el Espíritu Santo. Para nosotros como hijos de Dios ya no es oculta, ya no es un misterio, podemos entenderla, ¿ok, hermanos? Y entre más dispuestos estemos y más deseosos estemos de conocer más el misterio de Dios, ¿verdad, hermanos? Más vamos a ir creciendo y conociendo más lo que Dios quiere revelarnos. Por eso la Biblia, hermanos, no se llega al momento, al punto de decir que ya conozco todo. Hay algunos que piensan, yo ya sé, y somos gente que sabe. Hermanos, déjame decirle, cada día aprendemos cosas nuevas de Dios. Amén. Cada día, hermano. Entonces, por eso dice la palabra de Dios cuando le dice a Jeremías, mira lo que le dice a Jeremías, clama a mí. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y le dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dice que tú no conoces a profeta Jeremías. Si tú clamas a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay tantas cosas ocultas todavía de Dios que no nos ha enseñado. Hermano, es como decir, ¿verdad? Toda el agua del océano, ¿verdad? Vamos a ponerlo en un pozo. No, en un pozo pequeño. Es imposible. Entonces Dios es tan grande, tan sabio, ¿verdad? Él tiene una sabiduría tan inmensa, pero depende de nosotros la capacidad que tenemos para ir recibiendo y el deseo que tenemos de recibir la sabiduría de Dios. Así es como vamos a ir, hermano, nosotros recibiendo más de Dios. Si no, Dios no nos revela, si nosotros nos quedamos estancados, si nosotros nos conformamos, si nosotros nos quedamos ahí y pensamos que ya estamos completos. Dios no va a seguir revelando, pero si Dios, hermano, a través de su bendita palabra nos sigue revelando cosas nuevas, su voluntad, qué más hermoso es su voluntad, amén, que tú sepas la voluntad de Dios para contigo. Qué cosa más hermosa, que tú conozcas paso a paso lo que Dios quiere para contigo. Día a día Dios te sigue guiando. Y eso quiere decir muchas veces que tienes que esperar. No precipitarte a caminar por ti mismo, porque, hermano, a veces nosotros queremos dar saltos y correr y sin que Dios nos instruya. Tenemos que esperar a veces que Dios nos diga. Mira, Saúl puede ser considerado un hombre rebelde, ¿verdad? Y yo me pongo, hermanos, a veces a pensar en él, porque Samuel le había dicho que no ofreciera sacrificio hasta que él viniese, ¿verdad? Le dijo a Saúl, Saúl, espera hasta que yo vaya, no ofrezcas, o sea, no le dijo que no ofreciera sacrificio, pero él sabía que no debería ofrecer sacrificio, él era un rey, no era el sacerdote. Entonces Samuel tenía que venir para ofrecer sacrificio. Y Saúl, hermano, llegó al punto en que ya estaba desesperado, ¿verdad? Ya no sabía qué hacer, que el pueblo se le iba, porque tenía temor, que ya parecía que el enemigo iba a atacar, y en su desesperación ahí, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, Samuel no viene, yo mismo voy y degollo el cordero y hago el sacrificio. Faltaba poquito para que Samuel viniera, cuando él toma esa decisión precipitada. Y va y hace el sacrificio y viene Samuel. Saúl, ¿qué has hecho? Como vi que no venías en el tiempo señalado, yo dije, me voy a esforzar y voy a ofrecer, y ahí viene la caída de Saúl. Ahí viene la caída. Y hermanos, cuando vemos nosotros, estamos viendo, ¿verdad, hermanos? Vemos que Dios a veces, hermano, en la obra de Dios, hermano, es el tiempo de Dios, no es tiempo, ¿verdad?, que nosotros actuemos. Hay veces que Dios nos dice, espera, amén. Y eso es parte también, eso es parte, hermano, del crecimiento nuestro. Esperar a Dios, esperar en Dios. Amén. Entonces, aquí la palabra de Dios nos menciona qué importante es, hermano, a aprender, ¿verdad?, a ser guiado por el Señor, a esperar en su consejo, en su misericordia. Entonces, cuando vemos aquí, está hablando acerca de la sabiduría que estaba oculta. Todo este plan, hermano, como mencionamos, ya estaba en la mente de nuestro Dios. También hablamos de
vemos, hermanos, hasta el Nuevo Testamento, la revelación ya. Ahora, podemos aprender nosotros mucho de esto, de cómo es Dios. Amén. De cómo es Dios. Hay cosas que no se tienen que dar a conocer, Dios no la da. ¿Sabe por qué, hermano? Es que en realidad nosotros entendemos que hay un adversario que se llama Satanás. Y este adversario siempre quiere truncar la voluntad de Dios. Siempre quiere llevarla contra de Dios. Y va a buscar, hermano, si él sabe el propósito, si él sabe el plan, él va a buscar la forma de echar para atrás ese plan, echar para abajo ese plan. Yo creo que nosotros tenemos que aprender mucho de eso. Amén. En ser prudentes. Amén. En ser prudentes. En lo que hacemos, en lo que decimos. Porque si tú cuentas tus planes a alguien, o sea, no quiere decir que tienes a alguien de confianza con quien orar y dice, bueno, por favor, mira, yo tengo esto, voy a hacer esto, y alguien que tienes de confianza y él va a orar por ti y bueno, vamos a orar juntos por eso, ¿verdad? Pero si cuentas tus planes a alguien que no tiene nada que ver, déjame decirte que también hay alguien que lo está escuchando y es Satanás. Y él, hermano, a veces nosotros decimos o prometemos o hacemos cosas y ¿qué va a pasar? A veces no las podemos cumplir. ¿Y qué pasa? Quedamos re mal nosotros, ¿no es verdad? ¿Ok? Por eso cuando Dios es prudente y dice que Él no dio a conocer el misterio hasta el momento exacto y correcto que debería darse a conocer. Él no dio a conocer, hermano, el plan, el propósito, hasta después de que Jesucristo padeció la crucifixión, murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Hasta después de eso Dios le revela a Pablo para que dé a conocer a la iglesia. Ya hasta ese momento, hermanos, se le dio a conocer el misterio a la iglesia. ¿Me entiende? Porque el diablo no sabía lo que había en la mente de Dios. Él no sabía. Los príncipes de ese tiempo humanos tampoco sabían lo que había en la mente de Dios. Porque el diablo es astuto. De alguna forma iba a buscar la forma de truncar el plan. Pero Dios se reservó eso. Amén, hermano. Entonces, por esa causa, yo lo que digo, nosotros debemos aprender de Dios. Hay cosas que nosotros debemos ser muy prudentes. En este mundo debemos ser prudentes. No todo el mundo se va a gozar de lo que tú haces o te va a aplaudir por lo que tú haces como cristiano. No le puedes confiar a todo el mundo que no conoce, que no entiende los planes o lo que tú haces como cristiano. ¿Me entiende? Entonces tenemos nosotros que ser muy prudentes en lo que decimos, en lo que hablamos, a quién lo decimos, a quién lo contamos, lo que es la obra de Dios. Amén. Porque el mundo no entiende la obra de Dios. Amén. Y muchas veces usan lo que nosotros decimos para muchas cosas y que se prestan a mal. Entonces, por esa causa, mire lo que dice Proverbios, por favor, Proverbios capítulo 17. Una cosa que muy interesante que aprendemos, hermanos, nosotros, ¿verdad? De esta verdad. Proverbios 17, mire lo que dice. Proverbios 17. Mira lo que dice, hermano, Proverbios 17, versículo 27. Proverbios 17, 27. Y son cosas, hermanos, que nosotros son cosas también muy interesantes que podemos aprender de nuestro Dios, de nuestro Señor, ¿verdad? El tiempo que Él esperó. Claro que para Dios no hay tiempo, para nosotros sí hay tiempo. Para Dios un día es como 1000 años. 1000 años es como un día. Para el Señor no existe el tiempo, para nosotros sí. Pero Él, en los años nuestros, en el tiempo nuestro, Él esperó siglos
para guardar y reservar para él solo lo que él iba a hacer. Amén. Dice ahí, y luego dice Proverbios 17:27, dice, el que ahorra sus palabras, dice, tiene sabiduría. Dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces, hermano, dice, el que ahorra sus palabras, dice, tiene sabiduría. Ahora, hay muchas cosas, hermanos, ¿verdad?, que nosotros debemos a veces no decir, ¿verdad? Reservarla. El diablo no conoce nuestra mente, no puede leer nuestra mente, pero sí puede oír lo que decimos. ¿Me entiende? Él escucha lo que decimos, él sabe lo que hacemos, que actuamos, pero él no puede leer nuestra mente, solo Dios puede leer mi mente y mi corazón. Amén. Entonces, si no sale de mi boca esas palabras, el diablo no lo sabe. Entonces, por esa causa es importante, hermano, cuando tú planeas, cuando tú planificas, cuando tú estás orando por algo, si es bueno tenerlo en nuestra mente. ¿Por qué? Pero, hermanos, si, como yo te menciono, si tú quieres pedir a alguien más espiritual que va a orar contigo por eso, pero, hermanos, es bueno y orar por eso, pero es mejor tenerlo acá. Por eso dice las muchas palabras, ¿verdad? No es bueno. Ahora, mira lo que dice, por favor, ahí, capítulo 10, bueno, Proverbios 10, ahí un poquito atrás, Proverbios 10, mira lo que dice. Hay personas que le cuesta mucho, ¿verdad?, no contar lo que van a hacer, lo que hicieron o tantas cosas. Le cuesta mucho mantenerlo para ellos, ¿verdad? Porque están listos para decirlo, ¿verdad? Y ya les come el decirlo, y a veces hay que mejor no decir cosas. Hay cosas que no se deben decir, mejor guardarlo para nosotros mismos. Amén. Dice ahí, mira lo que dice, hermano, dice capítulo 10, Proverbios 10, 19. Dice, en las muchas palabras, dice, no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Ahora, qué interesante, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Cuando hay muchas palabras, dice, no falta pecado. Ahora vea conmigo, 18, ahora el 18, ahí mismo, 18:2, mira lo que dice, hablando de la prudencia. Dios se agrada de la prudencia porque Dios es prudente, amén. Dios es prudente. Él no va a revelar algo en un tiempo fuera de tiempo. Él lo va a decir exactamente cuando debe hacerse o decirse o revelarse. Dice Proverbios, que le dije, Proverbios 18:2. Amén. Dice Proverbios 18:2. Dice, no toma placer el necio, dice, en la inteligencia, dice, sino en que su corazón, dice, se descubra. Amén. Sino en que su corazón se descubra. Entonces, ¿qué dice, hermano? Dice que el necio no toma placer en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Entonces, hay cosas que guardamos para nosotros mismos. Hay cosas que se dicen porque se deben de decir, pero hay cosas que debemos guardarlo para nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos, como hijos de Dios, debemos ser muy prudentes, amén, en lo que decimos, en lo que contamos. Y como menciono también, el mundo no entiende los planes o el camino de los justos, y a veces se da mal o la vas a pasar mal al decir cosas a un impío, a un inconverso. Y más todavía, el diablo a veces va a tomar ventaja en eso que nosotros hayamos dicho o hayamos contado.
hayamos prometido o hayamos dado a conocer. Entonces, por eso muy importante es, hermano, ¿verdad? El sabio guarda su corazón y es prudente, ¿verdad, hermano? Es prudente. Entonces, Dios fue así, hermanos, amén. Dios es así. Y como menciono, si vamos ahí, hermanos, vamos a Corinto, vamos a ver acerca de lo que les estaba diciendo, porque es algo muy importante que Dios, en el tiempo que Él pensaba, ¿verdad?, poder dar a conocer el misterio. Mire, ahí en 1 Corintios donde estamos, volvemos, capítulo 2. Continuamos leyendo, capítulo 2, dice el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes, dice, de los siglos. Primero dice, para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Vamos a ver si no da tiempo. Casi estamos acabando con el tiempo. Pero dice ahí la palabra de Dios, dice, para nuestra gloria. Entonces, hermanos, ¿para qué, hermanos? Dice la gloria, ¿verdad? Para la gloria del pueblo de Dios. Dios quiso que a través de la iglesia se diera a conocer los misterios. Eso nosotros, para la gloria de Dios, nosotros conocemos lo que antes era un misterio, ahora nosotros lo conocemos para que a través de nosotros se lleve a cabo, ¿verdad?, el dar el conocimiento a los que no conocen todavía, ¿verdad?, a los inconversos, pero también dice la palabra de Dios a las potestades. ¿Me entiende? Porque a través del anuncio de la iglesia se enteran las potestades, los príncipes, ¿verdad?, del plan que Dios tenía. Pero ya es demasiado tarde para ellos, porque eso los llevó a la derrota. Eso los llevó, ¿verdad, hermanos?, que ellos no supieron. Fueron derrotados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En su muerte, sepultura y resurrección de los muertos. Ya, ahora se da a conocer la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice ahí ya, para terminar, mire lo que dice ahí, por favor, mire lo que dice ahí, estamos en el versículo 8, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, bueno, hablando primeramente que nada de los líderes humanos, ¿verdad? De los líderes humanos. Los líderes humanos no entendieron, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando. Y ellos, incitados por el diablo, fueron usados para cumplir el plan de Dios. El Señor Jesucristo, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué dijo? Porque no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. Su pecado, incitados por el diablo, fueron incitados, hermanos, para llevar a cabo el plan que Dios ya tenía en su mente desde antes. Ahora ellos lo ejecutaron. Ahora la palabra menciona por qué. Dice Cristo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. No entendían nada de lo que estaba pasando. ¿Me entiende? Pero Cristo pide al Padre por ellos. Que Dios tenga misericordia por ellos, a aquellos que lo azotaron, a aquellos que lo crucificaron, a aquellos que lo maldijeron. Él le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, como menciono, hay oportunidad de arrepentirse, pero si no se arrepienten, llevan su pecado, y su pecado los condena. Ahora, dice la palabra de Dios ahí, ¿no? Dice, y también está hablando de los príncipes de este siglo. Los príncipes de este siglo. Dice, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Habla de los demonios mismos, que incitaron al mundo, a los líderes de ese tiempo, a crucificar a Jesús.
Fueron, hermanos, ellos no sabían el plan de Dios porque Dios no había dado a entender su plan, su misterio. Era un misterio hasta ahora que la iglesia se le ha sido revelada ese misterio. Y nosotros lo anunciamos ahora y lo debemos anunciar a aquellos que no conocen, a aquellos que siguen todavía como un misterio, ¿verdad, hermanos? Y a través de la predicación del pueblo de Dios, hermanos, las potestades quieren resistir ahora para que no se dé a conocer ese misterio, que era un misterio, ¿verdad?, a la gente inconversa, para que la gente se convierta, para que la gente venga a Cristo, que es la esperanza de gloria. Amén. Es la esperanza de gloria, nuestro Señor Jesucristo. El diablo va a luchar, el diablo va a pelear, pero ya está hecho. Cuando Cristo dijo, consumado es. Ahí se acabó la obra de nuestro Señor, perfecta, única y que puede salvar a toda alma que viene, hermanos, a Cristo Jesús. Así que gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, porque Dios nos ha usado a nosotros y Él quiere usarnos a nosotros para dar a conocer su gloria. Amén. Exaltar a la iglesia para que la iglesia tenga esa verdad revelada. Ahora nosotros es darla a otros. Amén. Para salvar a más almas de la condenación y del infierno. Padre mío, bendice tu palabra. Oh Dios, ayúdanos por favor a poder aprender, a poder tomar, Dios, la responsabilidad que nos has dado y el privilegio tan grande, Dios, de que tú nos has dado a conocer eso que era para nosotros un misterio antes, pero ahora que a través de tu Santo Espíritu nos ha revelado esa preciosa verdad. Dios, ayúdanos a seguir creciendo, Padre, cada día en tu verdad, Señor, a seguir llevando, Dios, obedeciendo a tu verdad, Señor. Padre, por favor, ponemos en tus manos a tu pueblo, a tu iglesia, sigue bendiciendo, querido Dios. Dejo en tus manos todo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Unos minutos, hermano, y continuamos.